Muy buenas tardes a todos. Estamos en otra sesión de diálogo abierto, miércoles 6:30 de la tarde, para poder compartir la palabra de Dios. Estamos llegando al final ya del Sermón del Monte, que esta es la serie que estamos analizando en esta etapa. Y hoy estoy aquí en la mesa junto con mis compañeros Denar y Ángelo. ¿Cómo andan? Gracias a Dios, bien. Aquí disfrutando de días lindos aquí en la Florida. Muy bien. Así que estamos bien. Sí, sí. Muy bien, entonces ya que ellos están contentos, seguimos todos contentos y ustedes también, me imagino que están contentos mirando desde sus lugares. Espero que estén preparados ya con sus Biblias o con su celular y con su Biblia y su lapicero, si es que necesitan destacar algo. La virome. La virome, sí. La virome se dice en Argentina porque la virome fue inventada en Argentina. Correcto. Solamente los argentinos saben lo que es un virome. Correcto. No, una virome, es femenino. Femenino. Sí. Una virome. Una virome. Está bien. Fue el minuto cultural. Sí, aquí en Diálogo Abierto. O sea, quizás muchos oyentes no saben de esto, entonces los voy a ilustrar un poco. Okay. O sea, el bolígrafo es un invento que se inventó en el país que tuve el privilegio de nacer, que fue en Argentina. Pero quiero decirles que yo soy ciudadano del reino y amén. Mis argentinismos, los vicios del argentinismo están quedando atrás. Todavía no del todo. Pero simplemente quería comentarles. Bien. Está bueno. Muy bien, vamos entonces a lo que nos toca del Sermón del Monte hoy. Como les decía, este ya es el anteúltimo episodio que tiene que ver con el Sermón del Monte, y estamos en Mateo capítulo 7, versículos 15 en adelante. Y vamos a analizar esos versículos, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Denar, ¿podés dirigirnos en oración? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder ver lo que tú nos quieres mostrar, de poder entender un poquito más los mensajes que tú dejas para nuestra vida, que podamos seguir caminando confiados de que tú siempre nos quieres mostrar que estás en control. Gracias por esta oportunidad que nos das. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos, como les decía, en el Sermón del Monte, y voy a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es el Sermón del Monte? El Sermón del Monte es la carta constitucional del reino de Jesús, del reino de los cielos, del reino que Jesús venía a traer aquí en la tierra. En otras palabras, Jesús dice, si ustedes quieren ser parte de este reino, estos son los principios que se viven en mi reino. Si no tienen esos principios, quiere decir que todavía no son parte. Entonces quiero también hacer esta salvedad. Cuando nosotros vemos estos principios, son tan altos, tan elevados, que la única manera de poder vivir estos principios es a través de una transformación. O sea, y por eso Jesús dice, muy bien, el que quiera ser parte de mi reino no sea problema, si las exigencias son muy altas, pero yo voy a darle mi espíritu para que por la recepción de mi espíritu ustedes puedan empezar a disfrutar de vivir estos principios, y no que estos principios les resulten repulsivos, porque a nosotros como ciudadanos de este mundo, como personas que no están transformadas, estos principios que Jesús expone en el Sermón del Monte nos parecen repulsivos. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando Jesús es el centro, cuando aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros y aceptamos el amor de Dios, Él nos da su Santo Espíritu y ahora comenzamos a disfrutar de estos principios y queremos vivir en estos principios. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 7, versículos 15 al 20 por ahora, y después vamos a leer los que siguen. ¿Quién quiere leer? Ángelo. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Muy bien, acá entonces está hablando, es interesante porque por un lado Jesús dice que no debemos juzgar para no ser juzgados, pero acá está hablando de que debemos juzgar. Las acciones. Ah, ok. No, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo explicamos? Bueno, yo juzgo las acciones tuyas, no juzgo a ti como persona. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Bueno, me parece que esto es algo que en nuestra sociedad se ve mucho. A veces, por ejemplo, una persona que es homosexual,
hay un sector que dice, tú eres homosexual, pues tú no vales nada, tú esto y lo otro, y no hacemos una diferencia entre el ser humano y la persona y las acciones o el estilo de vida que esa persona está viviendo. Las acciones de nosotros muestran, obviamente, según lo que está diciendo Jesús aquí, dónde está nuestro corazón y el tipo de persona que somos. Pero no, mis acciones no necesariamente definen quién soy yo como persona. No sé si están de acuerdo con eso o no. Bueno, ahora podríamos decir que tus acciones muestran quién sos. ¿Sí? Porque acá Jesús está diciendo eso. O sea, que él dice... Básicamente, no creo que nosotros no somos el que juzgamos, son las acciones. O sea, porque dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, yo digo, bueno, tú tienes una manzana, o sea, tu fruto es una manzana, por decir algo. Yo no estoy juzgando, no, o sea, mira, está haciendo es una manzana. Exacto. ¿Viste? Entonces yo siempre estoy haciendo los facts que veo. Claro, ese es el fruto. Ahora, ¿por qué llegaste ahí? ¿Por qué te convertiste en un árbol de manzana? Mira, eso no se está juzgando. Solamente el fruto, y veo el fruto. Muy bien, ahora vamos a entrar directamente a lo que Jesús está hablando. Acá está hablando de los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Alguien que... de Dios, ¿no? Alguien que da un mensaje de Dios. Alguien que da un mensaje de Dios. ¿Y entonces qué es un falso profeta? Alguien que da un mensaje que no viene de Dios. Ajá, pero que da un mensaje que no viene de Dios, pero que él dice que ¿qué? Que es de Dios. Que es de Dios. Y ahí viene lo sutil de esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué un profeta falso quisiera hablar en el nombre de Dios? Pregunto. ¿Por qué un profeta falso quisiera hablar en el nombre de Dios? Puede haber muchas razones. Puede ser para ser famoso, para tener seguidores, para que lo pongan en alta posición. Ajá. ¿Y por qué entonces? ¿Qué es lo que hace que alguien quiera hablar en el nombre de Dios? O sea, evidentemente en el ser humano hay una sensibilidad espiritual, y entonces como estas personas saben que todo ser humano tiene esa misma sensibilidad, utilizan el nombre de Dios para sacar beneficio propio. ¿No? O sea, eso parece a Balaam hasta cierto sentido. Sí, yo sabes que yo diría, esto no es Balaam era un avaro. Yo veo al falso profeta un abusador. ¿Qué es un abusador? A ver, pregunto, ¿qué es un abusador? Una persona que abusa de su posición. Muy bien. Su posición le da cierto poder, y entonces ese poder él lo toma para sacar provecho y de las personas. Muy bien, y para sí mismo. Y para sí mismo. Muy bien, eso es un abusador. Un abusador es alguien que, por ejemplo, se aprovecha del poder, muy bien lo definiste, del poder que tiene para poder aprovecharse de una persona. Hablamos, por ejemplo, muy en común, de abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? Generalmente, ¿quién se abusa sexualmente de un niño? Generalmente es un tío, generalmente es un primo, un pariente, un amigo, y eso lo he visto muchas veces. Generalmente el abusador sexual no es alguien que la familia no conoce o algo por el estilo, sino que es alguien muy querido por la familia. Entonces esta persona, con confianza, por ejemplo, que es tío, que es primo o algo, dice, este niño o esta niña a mí me admira mucho. Eso le da poder sobre ese niño, y en vez de usar ese poder para beneficiar a ese niño, trata de satisfacer sus necesidades a costa de ese niño. Es terrible eso. Sí. Pero eso pasa en todos los niveles. O sea, nosotros decimos el abusador sexual, pero está el abusador, como decía Denar, el abusador de sus posiciones jerárquicas en una institución, sea religiosa, sea política o lo que sea, que porque tiene un poder, utiliza ese poder para beneficio propio. Y eso es un falso profeta, y por eso ahora Jesús dice que estos falsos profetas tienen, es interesante porque dice, se disfrazan, ¿cómo se disfrazan? De ovejas inofensivas. Ovejas inofensivas, y por adentro ¿cómo son? Lobos rapaces. Los rapaces. Y esto es lo difícil, porque imagínate, alguien disfrazado de oveja inofensiva, vos te la crees. Ahora, ¿cómo alguien se puede disfrazar? ¿Cómo alguien se puede disfrazar en el nombre de Dios?
Bueno, aparentando. ¿Y cómo aparentas? Haciendo cosas buenas por ahí. Ajá, ¿cómo qué, por ejemplo? No sé, dando dinero. Sí, el vocabulario, viste, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Yo predico la verdad presente. Son todas frasecitas que... O también intentando desenmascarar a otra gente que no, ellos están equivocados. Claro, porque y porque nosotros predicamos el mensaje de los tres ángeles o porque predicamos... Y vos le preguntás a esas personas, ¿qué es el mensaje de los tres ángeles? Y quizás ni saben qué es el mensaje de los tres ángeles, pero tienen una frasecita que se ha hecho moda para poder disfrazarse de oveja. Verdad presente, un humilde servidor. O sea, que usamos todas esas frases para... Y que son todas cosas externas que no tienen nada que ver realmente con la esencia de algo. Y son todas cosas externas. Y esto es terrible porque dice Jesús que engaña esto. Bueno, me hiciste pensar que incluso otra manera de disfrazarse es literalmente cómo nos vestimos. Viste, yo siempre ando con corbata y gabán. Correcto, soy una persona íntegra, pero el que no se pone corbata, bueno. Un liberal que está por Satanás. O, por ejemplo, también cómo juzgamos antes, por ejemplo, decimos, eso tiene que ver con lo que decíamos antes, los prejuicios. Esa persona es evangélica. Entonces no es tan cristiana como nosotros. Sí, es cristiano. Y claro, a veces hasta lo decimos efectivamente como que no, esa gente no es cristiano. Es samaritano. Exacto. Es samaritano. O sea, es un samaritano. O sea, sí. Entonces, todas esas cosas, esas frasecitas, esas cosas, no es un disfraz de oveja que nos ponemos, porque parece muy santo la persona. ¿Vieron esas personas que quieren defender la pureza de la iglesia para que el mundo no entre a la iglesia? Y tienen esas frases del mundo y que las normas y eso. ¿Y los frutos? Y ahora la pregunta es, ¿qué es un fruto? Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces ahora tenemos que evaluar, ver qué es el fruto que la Biblia habla para entender cómo vamos a conocer a alguien. ¿Cuál es el fruto? El amor. Claro, bueno, y sí. Bueno, vamos. Pero quería decir, o sea, es difícil porque estos falsos profetas viven de apariencias. Pero la apariencia muchas veces es bien... Se engaña. Exacto. Porque el lobo es como dice acá Jesús. O sea, Jesús lo describe muy bien. Dice, pero son disfrazados de ovejas inofensivas. Claro. O sea, que no hacen daño, que están buscando el bien de los demás y todo lo demás. El problema y la confusión que tengo, o sea, no confusión, pero para traerlo aquí a la mesa, es que Jesús dice aquí que cómo lo vamos a saber por los frutos que traen. Pero es que muchos de esos falsos profetas tienen frutos buenos. Aparentan. No. Aparentan, por ejemplo. Yo no. Por ejemplo, ¿qué es un fruto bueno? No sé si me estoy adelantando lo que va a decir. No, yo sí, estamos definiendo qué es un fruto. Y yo voy a la Biblia, defino fruto por la Biblia. ¿Qué es un fruto bueno y qué es un fruto malo? Yo, o sea, te lo defino por la Biblia. Claro, Gálatas 5. Gálatas 5. Muy bien. Gálatas. Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amor, paz. Gálatas. Muy bien. Porque es el fruto, ¿no? Gálatas 5. 22 comienza el fruto de la carne. No, 22, sí. Dale, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Muy bien, entonces, el fruto del Espíritu, vos fíjate, vos no sé qué ibas a decir, este es el fruto que yo defino. O sea, la persona que es una verdadera oveja y que no es un lobo disfrazado de oveja, muestra este fruto. Vive este fruto. Ok, ahora la pregunta que te hago es... Y vos me dijiste que hay personas que están disfrazadas de ovejas que muestran frutos buenos. Por eso, no, por ejemplo. ¿Cómo qué? Te doy un ejemplo. ¿Tienes que tenerlas todas o ninguna? No, por eso ese es el fruto. Por eso, pero el fruto se exhibe en diferentes maneras. No, pero entonces están aparentando algo. A eso voy. Ajá. A eso voy. Que ese es el peligro. Que da la impresión porque tú dices, pero esta persona... por ejemplo, parece humilde. Claro, esta persona está llena de alegría. Esa persona se nota que tiene paz. No, pero... el fruto de la paz y la alegría... Bueno, puede pretender... Dentro puede ser otra cosa, o tras bastidores hace otra cosa, pero cuando va la gente, o sea, tarde o temprano yo creo que la verdad sale a reducir, que es lo que Jesús está diciendo. Sí. Tarde o temprano, tú estás tratando de producir manzana, pero si tú eres un paro de China, vas a dar China. O sea, tarde o temprano se va a notar.
Pero por naranja es China, naranja, de paso. Gracias. Sí, es que los países tercermundistas. No, mentira. Sí, es real. En los países tercermundistas Sí. no hablan bien. El fruto. Necesito el fruto del espíritu. El fruto aquí que, no sé, la humildad. y dominio todo propio. eso, por favor. Dominio propio. Se me fue ahí. Pero a lo que voy es que se pueden aparentar algunas de estas maneras en que el fruto se exhibe por un tiempo. Y por eso es que el peligro que Jesús está diciendo, tengan cuidado porque aparentan los rapaces. O sea, aparentan ser ovejas inofensivas. Una oveja inofensiva no va a mostrar estos frutos. No. Y yo te voy a dar una clave. Quizás me equivoco. Sí. Pero, ¿qué son estos frutos? Porque vamos a analizar cada uno de estos frutos. O sea, si vos analizas cada uno de estos frutos, quizás alguna excepción, pero quizás la excepción de la alegría. Pero todos los demás frutos son frutos o es un fruto relacional. Okay. O sea, amor, ¿para qué es el amor? Es para relacionarte. La alegría, bueno, eso puede ser, yo la puedo provocar y puedo estar solo y siendo alegre. Pero después, la paz, ¿qué es la paz? La paz es la ausencia de guerra. ¿Con quién? Con mi prójimo. Después, paciencia. Paciencia tiene que ver con, o sea, cómo yo me relaciono y cómo yo actúo con los errores de mi prójimo. Con los errores, con las cosas que me parecen mal de mi prójimo. Gentileza, ¿qué es gentileza? Es relacional. Ujú. Bondad, ¿qué es? Lo mismo. Es relacional. Fidelidad. Totalmente. Entonces, humildad también es relacional. Y control propio es relacional también. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a ver que estas personas, que son lobos que se disfrazan de ovejas, tienen a su grupo, con su grupo, muestran el fruto del Espíritu, entre comillas. Muestran el fruto. Pero con aquel que no piensa como ellos, Muestra el fruto de la carne. muestra el fruto de Lo la que carne. son. Lo que son. O sea, muestran ese lobo rapaz. Todo ese lobo rapaz que tienen adentro, o sea, lo sacan para hacer guerra. O sea, todos sus seguidores lo tienen para que se pongan en guerra contra estas personas que ellos piensan diferente. Y por eso, vuelvo a repetir todo el mensaje central de la Biblia es relaciones. Y la vida cristiana se evalúa por si tengo relaciones buenas o relaciones malas. Esto no quiere decir que mis relaciones porque estoy con Cristo son perfectas, pero yo tengo que buscar crecer en todas estas características para yo poder relacionarme bien con la gente, incluso, como dijo Jesús en el mismo Sermón del Monte, con mis enemigos. O sea, por ejemplo, una persona que dice yo amo a todos, pero ahí vas a ver cuando tiene un enemigo, cómo actúa con el enemigo. Ahí ves si tiene el fruto del Espíritu o no. Porque puede ser que se porte re bien en la iglesia, cuando predica y todo eso, pero cuando viene el enemigo que injustamente le hace algo, ¿cómo reacciona con respecto al enemigo que injustamente le hace algo? Y ahí se ve. Claro, y ahí viene lo exigente que es el Sermón del Monte, porque entonces ahí tenemos que estar entregados, Exacto. tenemos que estar viviendo en el Espíritu. Y por eso, la característica que muestra Pablo, que quiere mostrar Pablo a los Gálatas, yendo a los Gálatas pensaban que era la circuncisión, lo que marcaba que alguien era un verdadero cristiano, que era lo que creía con respecto a Moisés, con respecto al Antiguo Testamento. Y Pablo dice, no, la evidencia del cristianismo verdadero es el Espíritu. Y eso lo dicen Romanos también. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. El Espíritu es el don sin equanón, si podríamos decir así, el don que todos los cristianos, no es que algún cristiano lo tiene que tener y otro no. Todos los cristianos debiéramos tener el fruto del Espíritu, que es el carácter de Jesús. No, pero o sea, es imposible ser un cristiano sin tener el Espíritu. O sea, un cristiano bíblico, un discípulo. Bueno, el problema es que la mayoría de los religiosos, justamente, No, Jesús claro, le está hablando pero al grupo que decía ser pueblo de Dios, y el grupo que decía ser el pueblo de Dios, ellos pensaban que porque tenían la doctrina correcta, que porque ellos sabían que los samaritanos estaban equivocados y los samaritanos estaban incorrectos, que ellos creían que los romanos guardaban el día de reposo incorrecto y entonces ellos eran mejores, y ellos pensaban que porque tenían la creencia correcta y tenían los rudimentos religiosos correctos, ellos estaban bien con Dios. Y Jesús dice, no, es por el fruto que lo conocerás. Y después en el Nuevo Testamento vemos que el fruto es el Espíritu y es el carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús específicamente se evidencia, y ahí viene que todos somos probados por este filtro, con nuestros enemigos. Las personas que se oponen a nosotros. O sea, ¿cómo hacemos con esas personas que no nos aman o que actúan diferente a nosotros?
Entonces, eso es lo que yo eso evalúo, no sé, yo creo lo que vos decís, estamos en el mismo camino. Yo puedo producir alguna cosa así separada y hacerme marketearme por mi humildad. Por eso. O sea, marketearme, sí, porque esa es una persona muy humilde. Y entonces yo, claro, como sé que todos me dicen que soy muy humilde, entonces hago un papel de humilde siempre y todo eso. O vieron que a veces, por ejemplo, nosotros los predicadores, ¿cuántas veces viene la gente y nos dice, él es un hombre de Dios? Y entonces nosotros nos podemos agarrar de ese título que nos da la gente y, viste, en eso hacernos los profetas cuando estamos hablando y hablar con esa parsimonia, que esto todo, y por adentro utilizar ese epíteto que me están dando o esa calificación que me están dando para beneficio propio. Y a eso era lo que más me refería más que nada, porque no sé, y capaz que estoy equivocado, pero siempre tuve un problema porque escuché hace años a una persona que tiene un ministerio en inglés, adventista, donde mencionaba que, y este fue el problema que tuve, él decía, todos los jesuitas, todos, hacen un pacto, viste ahí, esto que es satánico, que para coger niños y machacarlos contra la pared y todo lo demás. Y me estuvo chocante porque conozco personas que son jesuitas, o sea, que son de la, ¿cómo se llama eso? De la orden jesuita. De la orden jesuita, que son personas que hacen mucho bien. No, aparte, yo no sé si sabías, pero esto es historia denominacional argentina. Uno de los primeros pioneros argentinos fue jesuita. ¿En serio? Eso no lo sabía. Lacunza, que escribió un libro, ¿en serio? Mira, La venida del Mesías en gloria y majestad, y era un jesuita. Y bueno. Y entonces, o sea, esas personas que muchas veces, claro, lo que pasa es que hablar de todo esto del jesuitismo, que yo lo hice muchas veces y tengo bastante conocimiento sobre eso, pero en un ambiente de secta, perdonen lo que voy a decir ahora, en un ambiente de secta te da muchísima fama eso. O sea, empezar a hablar de los jesuitas y de lo que hay. Ojo, Illuminati. Sí, yo no estoy negando que eso pueda ser una realidad. No, y claro. Pero no es una realidad de los jesuitas, es una realidad del ser humano. Exacto. Que puede estar incluso dentro de nuestra misma iglesia y que no se necesita ser jesuita para vivir esas realidades miserables que viven los lobos que se disfrazan de oveja. No nos pongamos ahora, si los jesuitas son los lobos disfrazados. No, en todos lados hay lobos disfrazados y nosotros podemos ser un lobo disfrazado de oveja. Realmente. Cuando yo uso el poder que me da Dios espiritual para beneficio propio. No importa en qué denominación esté y no importa cuán santo me diga ser o no importa cuántos padres y abuelos pioneros tenga. Y por eso era lo que iba ahorita era que, viste, cuando hablamos del fruto del Espíritu, que es exhibido en amor, gozo, paz, paciencia, en todas esas cosas, es a través de todas esas cosas. No es que yo puedo decir, como esa persona es alegre, tiene el Espíritu. Claro, no. Pero en todo lo demás no lo tiene. O esta persona tiene paciencia, pero no tiene otro. No, tienes que tenerlo, o sea, exhibirlo de la manera que el Espíritu exhibe en todas las áreas, o realmente no lo tenemos. Y a veces eso suena difícil de aceptar. Porque a veces decimos, bueno, no, porque yo todavía no tengo paciencia, que todavía un carro se me cruza, ¿viste? Le saco el dedo, le hago un manoteo o algo. O sea... Ojo, alguien puede decir, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que cuando hago eso, quiere decir que Cristo no está conmigo? No. ¿Qué quiere decir? Es cuando, y ahora viene para mí, es cuando justifico eso. Y digo, no, bueno, se me escapó, no es nada. O sea... Cuando yo justifico eso y no lo veo como un problema, entonces ahí yo no estoy con el Espíritu. No sé si me explico. Sí, porque una cosa es que se te escape algo y que te surja el viejo hombre, y otra cosa es justificar el viejo hombre. Decir, no, lo que pasa es que se me cruzó y yo le tenía que mostrar mi desacuerdo de la manera en cómo... No, o sea, nosotros somos seguidores de Cristo en todo momento. Claro. Y Jesús lo dijo bien, hasta cuando los enemigos se cruzan con nosotros, somos sus seguidores y tenemos que amar como Dios ama. Con respecto a lo que estábamos hablando un poquito antes y lo mismo que está diciendo ahí acerca del fruto que es la alegría, ¿no? Un falso profeta que dice que está vestido de oveja, o sea, y es un lobo, tiene que estar viviendo entre las ovejas
Por eso se tiene que disfrazar de oveja, porque no puede ir como lobo. Exacto. Tiene que ir como disfrazado de oveja, pero por dentro un lobo. O sea, se está aguantando todo el tiempo. Es reprimido. Está reprimido todo el tiempo para hacer realmente lo que quiere hacer. Entonces tiene que demostrar otra cosa. Entonces uno nunca puede ser realmente feliz. Por eso que siempre estos falsos están atacando a otra gente, están mostrando el error, porque necesitan sacar eso que tienen adentro, como ese que están reprimidos, y al final se transforma en enojo, y necesitan entonces mostrar, en vez de mostrar la alegría de lo que significa ser un hijo de Dios, entonces muestra el error del otro. Correcto. Para poder sacar todo eso que tiene adentro, que está, o sea, es imposible que sea feliz. O sea, un lobo viviendo entre ovejas que se las puro quiere comer y tiene que estar reprimiendo para no comérsela, no puede ser feliz. O sea, no puede peor aún, eso. Está comiendo pasto en vez de comer carne, ¿viste? Claro. Tiene que disimular, qué rico está este pasto, de todo lo demás. O sea, tiene que ir toda una vida de se está mentira, dando punto. y entonces es imposible que sea tarde o temprano se va a mostrar un fruto y se va a comer una oveja. Sí, porque se va a hastiar, o sea, tarde o temprano se hastia de pretender. Bueno, y ahora eso es lo que Jesús describe, porque el Evangelio realmente muestra que este problema afecta a los religiosos especialmente. Nos afecta a nosotros. Y entonces Jesús describe después en Mateo 23 este problema de los falsos profetas, si podríamos decir así, los describe, Mateo 23 en adelante, y habla de esta dicotomía de el disfrazarme de oveja inofensiva, pero por adentro soy un lobo rapaz, ¿no? Y yo creo que algo que ustedes dijeron es muy... El lobo está atacando. O sea, le gusta atacar, le gusta señalar los errores, le gusta estar defender. Y hasta humillando a otros, en cierto sentido también. Y especialmente les gusta atacar por nombre y apellido. O sea, no es que describen problemas, sino que les gusta denunciar situaciones específicas, nombres específicos, o sea, lugares específicos, en vez de decir, no, esto está mal, y que defiendan eso, si está mal, que lo definan en un principio, porque lo pongan sobre la mesa y que cada uno saque sus conclusiones. Pero no, tienen que señalar personas, o sea, tienen que poner a gente en contra de otra gente. Entonces, fíjense lo que dice Mateo 23. Y esto, ojo, yo creo que todos lo hemos hecho. Yo reconozco que lo he hecho, tengo la tendencia a hacerlo, cuando me separo de Dios, ¿no? O sea, entonces, pero ¿cómo describe esto Jesús? Porque Jesús veía que estos maestros... Jesús no los porque ustedes no van a ver que Jesús dice porque yo les digo que Nicodemo es un hipócrita o algo por el estilo. O sea, Jesús no decía nunca nombre y apellido. Jesús describía principios. No está mal describir principios. Por ejemplo, si a alguien no le gusta una música, que diga por qué no le gusta la música, pero no diga esta persona canta música, que diga por qué, que diga pruebas, por qué, de dónde sacó la información y todo eso, y después ahí podemos, pero cuando las personas comienzan a hablar en contra de personas específicas, ya entran en juicios de personas. Que Dios habla que no hagamos. Que eso no tendríamos que hacer. Tenemos que juzgar los frutos, pero no las personas. Entonces, ¿qué dice Jesús? A ver, en esto, juzgando frutos. Mateo 23. ¿Qué dice? ¿Lo leo? Yo no Sí. tengo. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Muy bien, hasta ahí. Entonces, fíjense que Jesús establece que estas personas, y esto es lo que dijo Jesús, las personas, los lobos disfrazados de oveja, hacen énfasis en las cosas que no son tan importantes. Y entonces Jesús dice, ustedes hacen énfasis en las cosas que no son importantes y dejan de lado lo más importante de la ley, que son la justicia. ¿Y qué es un atributo? ¿Qué tipo de atributo es la justicia? Es relacional. Es relacional. Sí. La misericordia, ¿qué atributo es la misericordia? Es relacional. Y la fe es relacional con Dios. Correcto. O sea, ¿por qué? Porque estas personas no creen en el poder del Espíritu Santo tampoco, porque ellos creen que tienen que cambiar a todos. O sea, y tienen que denunciar los pecados de todos, cambiar a todo el mundo, y ellos no creen que el Espíritu Santo, que si llevamos a la gente a Cristo, Cristo transforma a las personas. Y entonces dice, ustedes hacen,
énfasis en las cosas importantes, en las cosas menos importantes y dejan de lado lo más importante. Entonces, cuando nosotros veamos que alguien, esto de acuerdo a lo que Jesús dice, está haciendo énfasis en algo que no es relacional, ahí tenemos un lobo vestido de oveja. ¿Se entiende? Este principio sí. no lo estoy inventando yo. Claro. O sea, cuando nosotros tenemos a alguien que está haciendo un énfasis, hay que hacer énfasis en esto, en la iglesia, hay que predicar de la importancia de la voz, de cómo impostar la voz cuando uno predica, supónganse, estoy hablando, o hay que predicar acerca del dejar de comer carne o algo por el estilo. No son cosas relacionales eso. Son consejos muy buenos, o sea, que no está mal. Pero no son cosas relacionales. Dejan de lado lo más importante, que son las cosas relacionales, y hacen énfasis en lo menos importante. Entonces Jesús eso lo compara como diciendo, tienen un problema tremendo en tragarse un mosquito, pero no tienen ningún problema en tragarse un camello. ¿Por qué? Porque estas personas continuamente están matando a otras personas con sus palabras, con sus actitudes, con sus juicios, tratan de matar a otras personas. ¿Qué vida más infeliz? No realmente. sé, ojo, es motivante. No, en el sentido, yendo a lo que decía Denal, yo, o sea, siguiendo tal vez el ejemplo literal de Jesús, yo soy un lobo. El lobo quiere ser libre, quiere poder cazar, quiere comer, quiere poder hacer lo que un lobo hace, pero no lo hago. No, pero lo hacen. O sea, tarde o temprano, claro. lo hacen de todas maneras, lo hacen. Pero pretendo, por alguna manera, o sea, esa porque ellos, ¿sabes qué? Se convencieron de que vivir como lobo no es lo mejor. Por ejemplo, ¿un fariseo no puede ser feliz? No, pero encuentra mucha satisfacción comiéndose ovejas. Claro, sí. O sea, es como decir... Pero dentro de sí, me parece a mí, son las personas más infelices del mundo. Si bien es cierto que el ego está por acá arriba, pero en el día a día, o sea... no sé, me parece que no pueden ser felices porque la alegría es un fruto del espíritu. Porque no quieren ser desenmascarados, o sea, claro, si no pueden tener alegría. Ellos quieren seguir aparentando ser ovejas y para eso tienen que, o sea, o hacer cosas escondidas, es como vivir a escondidas, exacto, o sea, eso. Pero ¿sabes cuando hacen algo escondidas cómo lo disfrutan? Hasta que no lo descubren. Claro, pero es que la carne, mientras no lo descubren, lo disfrutan así como diciendo, es como cuando vos comés algo así que sabés que no lo podés comer siempre o algo por el estilo, lo disfrutan mucho. Y ellos piensan que esa es la fidelidad. Ellos disfrutan mucho porque ellos están convencidos de que vivir como... No es que dicen, voy a esconder que soy lobo. Sí, sino se creen que ellos se creen que son ovejas incluso. Y entonces, pero no se dan cuenta, no juzgan sus frutos. O sea, dicen, no puede ser que yo sea una oveja si estoy acusando a todo el mundo, estoy tirando basura para todos lados, o sea, me estoy peleando siempre con la gente. No pueden analizar eso. Y eso es otro punto porque para mí no da alegría. Cuando tú estás peleado con mucha gente, tú no tienes paz, ¿sabes? No te da gozo. O sea, y estar defendiéndote todo el tiempo tus posiciones y todo demás. O sea, es una vida difícil. Correcto. Ahora, fíjate cómo Jesús dice, y tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Jesús sigue en el versículo 25. ¿Cómo sigue diciendo? Versículo 25. ¿De Mateo 23? Sí. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. ¡Wow! Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. O sea, Jesús no está diciendo, viste, que el exterior no es importante, pero Jesús lo que está diciendo es que vos podés crear un exterior sin estar acompañado de un interior. Y es como los profetas estos falsos que tienen una apariencia de ovejas inofensivas, pero por adentro lobos rapaces. Claro. Versículo 27, ¿qué sigue diciendo? ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Y qué es la hipocresía? O sea, en otras palabras dice, por dentro está su corazón lleno de actuación.
O de sea, pretender, sí. sí. Estás pretendiendo Viste, ser quien no eres. hacer oraciones, todo así, porque había una época, viste, que si hablabas Había que así, era- y igualmente vos Era más santo. muchas veces ves en el mundo cristiano, en las radios y eso, no hablan. El tono no es igual así, un tono natural, así. A veces es un tono suavecito, así, de locutor. no, y a veces, No, viste, es por como ejemplo, más, yo me sí. acuerdo, y perdonen, voy a usar ejemplo, pero me acuerdo cuando éramos más jóvenes, ¿no? Era muy, se había hecho una fama en las oraciones, es decir, amén, ¿no? Se dice en las oraciones amén, pero digamos, los religiosos no decían amén, decían amén. Así como una N antes. Amén. Sí, me acuerdo de eso. Y todo el mundo, entonces, viste, y no era que decían vamos a hacer, sino que se hacía una moda Claro, que te sí. marcaba, o sea, te marketeaba como una persona espiritual. Si no lo dices así, tu espiritualidad no Claro, está, era, o sea, ¿por qué? Porque imitamos a personas, no estamos imitando a Cristo. Y Cristo nunca nos hace a nosotros uno más. Nosotros o en Cristo somos transformados y somos nosotros, no somos uno más del rebaño. Pero muchas veces se generan modas espirituales. Y yo esto sí, bueno, lo voy a predicar. Yo creo que estoy modificando un poco el sermón porque ya lo estoy anticipando el sermón que iba a predicar el próximo sermón, así voy a tener que cambiarlo. Pero, ¿cuál es la moda de la religión? ¿Actual dices tú? Aquí, ¿O cuál es la moda de la religión? ¿Cuál es la moda de la religión? Bueno, y ya sé, yo sé, que no dije nada. Sí, porque... la moda de la religión es la tradición. Interesante. Sí. ¿Y cuál es la tradición del mundo? ¿Cuál es la tradición del mundo? La moda. La moda. Al final, o sea, la moda es la tradición del mundo, es hacer algo sin claro. pensar porque todos lo hacen. Y la tradición de la iglesia es la moda de la religión porque lo hacemos sin pensarlo, porque todos lo hacen y para quedar bien con un grupo de personas. Y eso era lo que hacían los fariseos, eso era lo que hacían los falsos profetas. Creamos un disfraz por afuera para quedar bien con un grupo de personas, pero por adentro No importa. no importa. Lo que importa son las apariencias. Correcto. Ujú. Al final del día, para el falso exacto. profeta. Entonces, versículo 29, ¿qué dice? Vamos a este sermón de Jesús es tremendo, ¿no? ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Pero luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Muy bien. Eso también o sea, Eso es. sí, no. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Eso O sea, es tremendo. estas personas agarran y dicen, o sea, matan a los rebeldes, entre comillas, en el rebeldes de ahora y le hacen monumentos a los rebeldes del pasado. Esto es como, por ejemplo, decir, vamos a hacer un tour, y lo voy a decir porque esto pasa, acá se hacen muchos tours, ¿no? Temáticos, acá en Estados Unidos, porque no sale demasiado caro y está la posibilidad de hacerlo. Entonces está el tour en Jerusalén, por ejemplo, el tour de Jesús, se podríamos decir. Después está el tour de las iglesias apocalípticas y entonces se hace un tour a Turquía. Después está el tour de Pablo, entonces se va a la cárcel mamertina y los viajes donde Pablo estuvo. Y después está el tour de la Reforma. Entonces muchas veces van con el tour de la Reforma, hablando de Lutero, hablando de esto, y esas personas que organizan el tour de la Reforma son las primeras en ponerse en contra de un reformador actual. Pero después van al tour de la Reforma y dicen porque Lutero se puso en contra del sistema. Qué libre, qué hombre. Sí, sí. Y él se puso en contra de la iglesia medieval. Y entonces ahora cuando una persona habla de un problema de la iglesia actual, dicen está en contra de la iglesia. O sea, hereje, está en contra de Dios. Sí. Cuando se está denunciando un problema. Entonces son las incoherencias de los lobos vestidos de oveja. Horrible. Y por eso tenemos, ojo, yo creo, porque yo también me puedo estar transformando en un lobo vestido de oveja señalando ahora un montón de problemas, pero lo señala Jesús, gracias a Dios no soy yo, señalando, es que los seres humanos tenemos esta tendencia. No, pero ya está bueno porque entonces uno puede analizar la misma vida de uno y decir, mira, realmente seré yo un lobo rapaz, porque como decíamos ahorita, capaz que hay lobos rapaces que toda su vida ha vivido como oveja, disfrazada,
pero son lobos rapaces y se han creído de no, yo no soy un lobo. Sí, y somos lobos. Y estas cosas nos ayudan a examinarnos a nosotros mismos. Muy bien, entonces sigamos diciendo Jesús, en el versículo 21, Jesús da la respuesta de esto, o sea, vamos, versículos 21 al 23, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Porque así como definimos el fruto, ¿cuál es la voluntad del Padre? Generalmente nosotros usamos este versículo para decir los mandamientos. Y entonces a una pregunta, ¿el joven rico hizo la voluntad del Padre? No. ¿Y guardaba el joven rico los mandamientos? Claro. Digo, aparentemente sí. Aparentemente sí. Entonces, evidentemente cuando habla de la voluntad del Padre, está hablando de algo mucho más profundo que guardar mandamientos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Para mí es que nos amemos. Amar. Sí, que aceptemos al Hijo. Y cuando aceptamos al Hijo, aceptar lo que el Hijo mostró. ¿Y qué mostró el Hijo? Amor. ¿Y cuál fue el nuevo mandamiento que dio Jesús? Que nos amemos los unos a los otros. Sí, pero ¿cómo qué? Como Él nos amó. Hay una nueva referencia. La venida de Cristo trae una nueva referencia al mundo. Tenemos que entender, ya no es la ley la referencia. La referencia ahora es Jesús. Tremendo. Es Jesús. Ya no es el santuario. ¿Quiere decir que Jesús estaba en contra del santuario? No, pero Jesús es el santuario. Jesús es la ley. Jesús es el sábado. Jesús es todo. Jesús es la Biblia incluso. Y por eso es que a veces decimos, que especialmente cuando hablamos del Antiguo Testamento, que todas esas cosas, todo el sistema hebreo del Antiguo Testamento, todo apuntaba a Jesús. O sea, y Pablo habla de esto. Jesús cumplió y personificó todo lo que eso apuntaba. Ahora ya no hay que seguir, por usar una palabra, esas cosas. Ahora el que hay que seguir es a Jesús. Claro, pero no, con eso no Jesús, porque alguien puede estar interpretando mal que no Jesús está otro. cancelando lo otro. Por ejemplo, yo te mando una foto. ¿Entendés? Suponete que vos venías de pastor acá y te dicen, vas a trabajar con Joel Barrios, y te muestran la foto. Y bueno, vos ves la foto, muy bien, buenísimo. Pero entonces después cuando llegás acá, entonces decís, no, te digo, Ángelo venía a la oficina para que charlemos. Dice, no, yo tengo la foto acá. Le digo, no, pero tenemos que charlar, o sea, quiero que charlar. No, pero hablemos así, porque hablemos por teléfono y yo mirando la foto, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Claro. Ahora, ¿yo estoy negando la foto con mi presencia? No, la estoy confirmando, pero estoy ampliando mi presencia. Vos por una foto me ves rígido, no ves mis actitudes, no ves mi mirada, podés solamente evaluar un aspecto de mi vida. Con la ley de Dios, nosotros solamente podemos evaluar un aspecto de Dios. Con Cristo, evaluamos a Dios mismo. Claro. Con Cristo estamos con todo. Entonces, por eso Cristo es el centro, por eso Cristo es el camino, la voluntad, es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es que sigamos a Cristo, es que nos entreguemos y amemos como Cristo amó. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es hacer maldad para Dios? No hacer la voluntad del Padre. Ajá, pero ojo, mira, yo puedo estar profetizando de acuerdo a lo que dijo Jesús y haciendo milagros. No conocer a Dios. Y ojo, y hacer los milagros con el poder de Dios, porque Dios es tan bueno. O sea, a ver, esto no me voy a meter en este problema, en este tema, pero Dios es tan bueno que no me quita el poder. A Satanás no le quitó el poder Dios. No, y que o sea, cuando se hizo Satanás. Dentro de mi profecía falsa, Dios puede usar ese momento para tocar a alguien que esté escuchando. Correcto. Dios puede usarme a mí, aunque tenga un corazón de lobo, para hacer un milagro. O sea, Dios no se limita a mi corazón, y no sé, capaz que esto no es que confunde más la situación. Pablo lo decía. Él decía que había personas que predican a Jesús por un celo correcto y otras con un celo incorrecto. Pero sin embargo dice, el nombre de Jesús es predicado. Entonces, no es porque alguien está predicando un lindo sermón que es un hombre de Dios. Y por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, que estamos expuestos ahora a las redes sociales, ojo, esto es muy engañoso. O sea, esto de las redes sociales es muy engañoso, porque yo le doy el contenido a la persona que miro
en las redes sociales, le doy el contenido que yo pienso, me imagino que esa persona es, pero no realmente conozco a esa persona. O sea, las personas que nos están escuchando no te conocen a vos, Ángelo, no lo conocen a él, no me conocen a mí. Entonces decir, ese es un hombre de Dios porque predica lindo, porque... Hay que ver los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y ese fruto es mucho más cercano, no se ve así por una... Porque acá podemos hacer todos un lindo papel, pero se ve en la vida de todos los días. Y se ve incluso en lo... Y ahora para analizarnos nosotros, ¿cómo yo soy cuando estoy solo? Claro, es cuando tú realmente demuestras quién eres. Claro, ahí, o sea, por eso comienza en Jerusalén, Judea, Samaria, el último de la tierra. Comienza, mi vida con Cristo comienza cuando estoy solo, no cuando estoy en un ambiente así, en una mesa, discutiendo temas bíblicos. Y yo la teología la puedo dominar muy bien. Puedo conectar un pensamiento con otro y ser un lobo disfrazado de oveja. Todos podemos ser eso, ¿no? Y por eso para mí, este último versículo, el 23... para mí es la clave, y esto fue algo que, viste, hace algunos años ya sentí que Dios me enseñó, y es, al final del día, ¿qué es lo más importante? Es conocer a Dios. El mismo Jesús dijo que ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando yo conozco a Dios, no puedo, en lo que la palabra conocer significa, no puedo ser un lobo rapaz. Es una incongruencia decir yo conozco a Dios, pero soy un lobo rapaz. O estoy pretendiendo, aparentando. Conocer a Dios al final del día es lo más, para mí, es lo más importante. Y yo creo que por eso Jesús al final del sermón lo está trayendo a colación. Nunca, porque fíjate, las personas que hicieron milagros, sacaron demonios y todo lo demás, qué bueno, pero no me conociste. Entonces, no claro, puede. pero vos fíjate que esto dice, hicieron milagros en el nombre de Jesús. O sea, no fue en el nombre de Satanás ni nada. Hicieron milagros en el nombre de Jesús, profetizaron en el nombre. O sea, ellos pensaban, ¿no? Expulsamos demonios en tu nombre, pero yo les responderé, no es que no los conocí o no me conocieron, sino que dice nunca, nunca. Una persona puede estar enredada en actividades eclesiásticas toda la vida y recibir esto de Jesús y decirle, nunca me conociste. Nunca. Es fuerte eso. O sea, siempre fuiste un lobo. Sí, y nunca. O sea, la tragedia más grande de la vida. Para vos el centro fue la iglesia, no fui yo. Dice Jesús. Porque a Jesús le está hablando acá a los fariseos especialmente, ¿no? O sea, que eran personas que estaban metidas en no comer, en vestirse, en no vestirse, en orar a tiempo, en la oración que había que hacer 3 veces por día, en ir a la fiesta religiosa, en participar en la fiesta religiosa, en hacer el sacrificio que conmemoraba o rememoraba o era un anticipo del Mesías, esperaban la segunda venida de Cristo o esperaban la primera venida de Cristo, o sea, tenían todos los rudimentos por afuera, pero dice, nunca me conocieron. Entonces la pregunta es, ¿seré, y ahora yo me la hago para mí, ¿será que soy un pastor con tantos años de experiencia y que esto que lo otro, y que nunca conocí a Jesús? Esa para mí es la tragedia más grande que puede sufrir un ser humano, porque estás toda la vida convencido de que no, yo estoy bien, estoy en el camino correcto, esto lo hago porque Dios me dio autoridad y todo lo demás, y nunca, o sea, esa parte que tú dices, que Jesús dice, nunca te conocí, la tragedia más grande que un ser humano pueda sufrir. Muy bien, creo que estamos llegando al final de este, nos queda un episodio más para seguir analizando el Sermón del Monte, y bueno, yo creo que simplemente creo que todos salimos de esto un poco tocados por el Espíritu, pidiéndole a Dios que nos muestre qué es lo que está en nuestra vida que no está de acuerdo a Jesús o que no hemos entregado para que Jesús sea todo en nosotros. Y por eso simplemente ojalá que esto nos lleve a buscar a Dios, a entregarle nuestro ser todos los días y decir, Señor, quiero tener tu espíritu, quiero ser como Jesús, quiero tener no los frutos del espíritu, quiero tener el fruto del espíritu, que es amor, alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que al final ese fruto es Jesús. Si ustedes analizan, eso es Jesús. Y por eso hay una canción que dice, dame a Cristo. Me gusta mucho. Todos los días debiéramos pedirle a Dios debiéramos pedirle, dame a tu Hijo, dame a Cristo, que Cristo nazca en mí y que Él crezca y que yo mengüe. Ángelo, ¿querés terminar con una oración? Sí, claro que sí. Padre que estás en el cielo,
que esa pueda ser nuestra oración y te la pedimos, no ahora. Que nos des a Jesús, por favor, y el fruto que Él trae con su espíritu, que es tu espíritu también, para que, Señor, podamos ser ovejas genuinas y no pretender ser ovejas. Y que esos frutos que la gente pueda ver, que Jesús dijo que por sus frutos los conocerán, que la gente pueda ver, Señor, a Jesús reflejado en nosotros todo el tiempo. Y que así nos vayas transformando y cambiando con ese espíritu, Señor, para que podamos exhibirte a ti y representarte a ti. Gracias por el perdón, Señor, porque tal vez alguien se puede identificar con ser un lobo rapaz y ahora tu espíritu lo está convenciendo, ¿no? Gracias por tu perdón, porque no importa lo más mal lobo rapaz que hayamos sido, en ti siempre tenemos perdón, Amén. tenemos amor y aceptación y un nuevo comienzo. Y por eso también te damos gracias y te pedimos que si en algún momento ahora alguien se identificó con esto, Señor, que tú le puedas dar paz y que también la misma transformación que te pedimos llegue a esa persona. Entonces te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, los esperamos entonces el sábado, nuevamente nos vamos a reunir. Sí. Tenemos Pero comienza la transmisión a las 10:30 de la mañana. sí, y recuerden que tenemos entonces el repaso de la escuela sabática los viernes a las 6:30, están todos los viernes, y después nuevamente el sábado a las 10:30 de la mañana. Y entonces seguimos comunicados, seguimos en contacto con ustedes y orando para que Dios nos haga parte de ese movimiento final que preparará camino para la venida de Cristo. Dios los bendiga.